compañeros, como habíamos quedado la vez pasada, ya teníamos planificado esta partecita acá de lo que sería la lección de Dodeno, en este caso, en este ejemplo, ¿no es cierto? Una lección, un examen. Acá lo que vamos a hacer ahora básicamente es a colocar las preguntas. Entonces, ya esta primera parte la puedes ver en el primer video, ¿no es cierto? Aquí, ¿cómo vamos a colocar las preguntas? Entonces, acá tenemos algo muy importante que tú podrías ir haciendo esto y vas a colocar aquí, vas a entrar donde estaba la pregunta, ¿no? O sea, ya te vas al aula donde pusiste la lección, donde dejaste el examen. Ahí es la parte donde tú tienes que llegar y tienes que hacer clic sobre tu actividad, la que está planificada. Esta que está aquí fue la que planificamos, ya quedó ahí, ¿no es cierto? Entonces hago clic sobre esta como si yo fuese a contestar, como si yo fuese estudiante, pero a mí me va a salir esto, editar cuestionario y volver al curso, editar cuestionario y volver al curso. Entonces, aquí hay algo muy importante que nosotros podemos hacer. Hay varias vías para hacer esto, varias formas. Una forma de esta última plataforma que me gustó bastante, al menos esta que estamos haciendo nosotros, tal vez en otros lugares ya sea muy conocido, pero acá yo puedo colocar preguntas a través de un cuestionario. Por ejemplo, bueno, vamos a esta primera parte, vamos a esta parte que creo que es la que la mayoría la estamos haciendo, ¿sí? O la vamos a hacer. Entonces, entramos aquí, una vez que ya entré al título, dice editar cuestionario, entro aquí donde dice editar cuestionario, y acá pues me aparece esto completamente vacío. Entonces aquí a tu lado derecho, acá a tu lado derecho, sí, aquí tienes el asunto de la calificación máxima, la puedes cambiar, ¿no es cierto? Y aquí voy a agregar preguntas. A esta parte de mi lado derecho tiene la opción de agregar y ahí voy a hacer clic y me dice una nueva pregunta. Creo que la gran mayoría de nosotros estamos utilizando esto o también podemos hacerlo del banco de preguntas. Algunos ya están utilizando banco de preguntas y aquí esto es súper importante, pregunta aleatoria. Es lo que algunos me han preguntado. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, un colega me preguntaba y me decía, y en aquel entonces yo no pecaba pues, de ignorante, no podía decirlo, pero ahora ya puedo enseñar esto. Si tú tienes un banco de preguntas de 10, de 20 preguntas, yo quiero que el sistema escoja solo dos. Entonces puedo utilizar esto, una pregunta aleatoria, pero ¿qué es lo importante? Que usted tenga un banco de preguntas. Ese es el kit del asunto. Hay que hacer el banco de preguntas. Entonces, la gran mayoría de nosotros estamos colocando hacer una nueva pregunta. Entonces, tú haces clic aquí y vas a tener aquí las opciones. Entonces, ahora en este momento, antes del banco de preguntas, que también te voy a indicar cómo es esto del banco de preguntas, te indico estas cosas que algunos me decían que no existía respuesta corta. Sí hay cómo. Entonces, estas son las opciones. Cuando tú haces clic, ¿no es cierto? Acá nuevamente, entraste a tu lección de Dodeno, entras a esta página, en esta página te vas a este lado derecho, haces clic en agregar, entonces aquí tienes la opción una nueva pregunta. Entonces, esa nueva pregunta te va a tener estas opciones. Creo que estas son las que más hemos ocupado la gran mayoría de nosotros, la de opción múltiple, ¿no es cierto? La típica que tienes que escoger A, B o C. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar A, B, C, agregar, ¿no es cierto? Entonces, para hacerlo un poquito más rápido, voy a ir acá a uno de los bancos de preguntas que yo tengo acá dispuestos para hacerlo un poquito más rápido esto de las opciones múltiples para que usted lo pueda ver de alguna manera mucho más rápido. Entonces ya tengo creado un banco de preguntas. Aquí, por ejemplo, y todo esto se lo voy a indicar cómo se hace. Aquí dice elección de estómago. Entonces tengo una acción de estómago aquí y aquí está mi banco de preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo le he dicho al sistema que de este banco de preguntas me dice que son 10 preguntas, me escoja dos, siempre para cada estudiante en una forma aleatoria. Por ejemplo, aquí tenemos una, esta es de opción múltiple. Entonces vamos a poner editar pregunta, luego te voy a enseñar esto, pero aquí están las de opción múltiple. Entonces, ¿por qué te pongo esto? Entonces, tú acá escogiste, ¿no es cierto? En esta página, espero no confundir con esto, espero que no confundir. Aquí tú escogiste que la opción de pregunta que vas a utilizar es una pregunta de opción múltiple. Entonces, ¿qué es lo que debes colocar? Debes colocar un nombre de la pregunta. Sí, es súper importante. Es bueno, créanme, yo no lo hacía antes, pero ahora yo puedo identificar qué pregunta es colocándole un nombre. Como estoy dentro de elección de estómago, dice cara anterior, entonces yo sé que esta pregunta, pues obviamente es acerca de la cara anterior de elección de estómago. Si yo no pongo esto, por defecto te va a poner números y luego uno no sabe exactamente qué pregunta es la que tenías puesta ahí. Entonces la parte aquí está en el enunciado de la pregunta, dice la parte infratorácica en la respiración tranquila superiormente llega hasta qué parte de la cara anterior. Estamos hablando del estómago, entonces hasta dónde llega la cara anterior del estómago en esa porción infratorácica. Entonces acá es muy importante. Yo aquí tengo que solo hay una respuesta, ¿no es cierto?
Y esto es súper importante, aquí cito. Dejo que exista solo una respuesta y marco esto, que esté siempre marcado. Por defecto viene marcado ya, barajar respuestas. Quiere decir que el estudiante, cada vez que abra, cada estudiante, cada vez que le toque esta pregunta, las respuestas van a estar desordenadas para él. O sea, aquí yo la dejé, por ejemplo, aquí el quinto espacio intercostal es la respuesta correcta. Anoté esto, tú anotas aquí cuál es la respuesta correcta en la elección 1 y le colocas el 100%. ¿Por qué? Porque es una sola opción posible, no hay más opciones posibles, entonces coloco el 100% en este punto, ¿sí? Coloco el 100%. No hay problema que yo, pero le está poniendo en la elección 1, doctor. No hay problema, porque a la final yo he dejado elección 1, si te puedes dar cuenta aquí, ¿sí? Tengo elección 2, cuarto espacio, elección 3, sexto espacio, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, he dejado solo 3 oportunidades. ¿Qué va a hacer el sistema? Los va a entreverar, ¿no es cierto? Es decir, que el estudiante puede ser que en el punto número 1 le salga la 2, en el punto número 1 le salga la 3, le salga en este orden, el sistema lo hace. Usualmente suelo dejar 4, pero aquí le he dejado solo 1, ¿no es cierto? Y si quieres dar más opciones, aquí podrías poner espacios en blanco para tener 3 opciones más, para que tenga 6 opciones y que de ahí escoja. Mira, ahí está. 3, tienes opción 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa sería la de opción múltiple con una sola respuesta. Puedo hacer también opción múltiple con varias respuestas. Sí, también hay opción múltiple con varias respuestas. Espero tener una aquí. Si no, igual ya te voy a enseñar. Este es un banco de preguntas. Entonces, igual para hacer eso de varias respuestas, vamos a suponer que esta ya la he elegido, ¿no es cierto? Igual siempre, ¿no es cierto? Vamos a cancelar. Siempre es la misma historia. Llegas acá, se supone que aquí ya se agregaría la pregunta, entonces pongo una nueva pregunta, opción múltiple nuevamente, agregar. Entonces, una vez que pongo acá, aquí pongo el nombre de mi pregunta, aquí te puse un ejemplo, triángulo de la B, ¿no es cierto? Ese es mi nombre, el nombre de mi pregunta. Acá, la pregunta, el enunciado de la pregunta. Mira cómo está acá el ejemplo. El triángulo AB está limitado a la izquierda por, es la respuesta. Entonces, tienes que colocar la respuesta a esto. Entonces, si tú tienes varias, por ejemplo, varias opciones que pueden ser verdaderas, aquí tiene que cambiar. Aquí tienes que cambiar y vamos a suponer que se permiten varias respuestas. Vamos a suponer que 3 opciones. Vas a poner 5 opciones y 3 son verdaderas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Elección 1, pongámosle aquí, esta es correcta. Sí, sí, esta es la correcta. Entonces, como voy a tener 3 opciones, yo aquí le elijo que tenga el 33.3%. ¿Sí? Esta es otra correcta. ¿No es cierto? Solo es un ejemplo para hacerlo lo más rápido posible, 33%, ¿no es cierto? Y acá yo pongo la última opción. Esta es la última correcta. Por decirlo, ¿no? Sí, porque a la final, como te digo, el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Como tú le dejas por defecto acá está, si te acuerdas, aquí está por defecto esta parte, marcar respuestas. Entonces, por defecto, pues obviamente todo esto va a estar entreverado. Entonces, tengo 3 correctas. Mire, lo que hice fue 33, 33, 33. Obviamente aquí, en el enunciado, uno tiene que colocar, aquí en el enunciado, pusiste la pregunta, ¿no es cierto? Lo que vas a preguntar y decirle, señale, indique los enunciados correctos. Entonces, para que el estudiante sepa que hay más de una opción correcta. Entonces, aquí es donde uno coloca este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, esta es correcta, otra correcta, y dejo pues 3, 4, 5, las que tú consideres suficientes. ¿Quieres más espacio? Esas las ponemos, claro, escribimos aquí algo, ¿no es cierto? Estás en drogas, no sé, alguna cosa, esta no está correcta, ¿no es cierto? Cualquier cosa, estás perdido, hijito. Cualquier cosa serían las opciones que serían incorrectas y esas obviamente quedan con ninguno, ninguno y ninguno. Entonces con eso ya tendrías una pregunta donde tienes varias opciones y de esas varias opciones 3 son correctas en este caso. Entonces tú puedes hacer cualquiera de esas. La otra opción para hacer esta pregunta es las de pregunta corta, ¿no es cierto? Por aquí yo sí tenía una que quiero mostrarles de respuesta corta porque este es súper importante. Un problema que me da el sistema es que esto funciona como las claves del banco. Si el estudiante no contesta como tú la colocaste, entonces le va a marcar por defecto que está mal. Este es, creo que es
Si déjeme ver, creo que acá está. Mire, aquí está, este es perfecto. Esta es una respuesta corta que hice en un examen y en el cual yo me equivoqué. Dice, entonces vamos, primero, ¿cómo se escoge esto? Acá, ¿no es cierto? Nuevamente, agregar una nueva pregunta. Agregas una nueva de pregunta y le pones de respuesta corta, ¿no es cierto? De respuesta corta. ¿Cómo le vamos a colocar esto? Entonces, agregar. Y aquí tienes el nombre de pregunta, entonces me paso a mi ejemplo, tengo el nombre de pregunta, píloro, y el píloro se haya precedido por, y yo quiero que me respondan. Tenían que responder el antro pilórico. Entonces aquí tú puedes dejar igual mayúsculas que minúsculas, es para que no discrimine. Si tú quieres, por ejemplo, eh, eh, punto de McBurney es con mayúscula, entonces yo quiero que sí tenga que las mayúsculas coincidan. ¿Por qué? Porque McBurney es el doctor McBurney y va con mayúscula, entonces quiero que sí coincida. Pero acá me daba igual antropilórico. Aquí yo cometí mi error. La respuesta corta es antropilórico, pero si usted se da cuenta, dejé la tilde en la I, ¿sí? No se ponga bravo, cualquiera comete un error. Pilórico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando el estudiante contestó bien con la tilde en la O, pilórico, ¿no es cierto? Pilórico, ¿sí? O puso cualquier cosa, es decir, en pocas palabras, el estudiante tiene que contestar tal como está aquí. Entonces, unos estudiantes contestaron mi examen poniendo el antropilórico, y por esa palabra, el, ya les calificó el sistema como mal. ¿Captó el mensaje? Este es el problema de las respuestas cortas. Las respuestas cortas requiere que nosotros revisar nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, si ponen el antropilórico, otro asunto es que yo puse como respuesta 2 antro, ¿no es cierto? Pero básicamente los estudiantes contestaban así, casi todos, el antro, ¿sí? Entonces, al ponerle de esta manera el antro, ya el sistema dice, esto no es lo mismo que tu profesor puso, así que cero. Entonces, yo tuve problemas con esto porque si yo me equivoco, como equivoqué aquí con la tilde, ellos, los que pusieron así, antropilórico, pero la tilde estaba en otro lado, también mal. Es decir, esto funciona como las claves del banco. Te equivocó, el estudiante se equivocó en una letra, se acabó. Es decir, el estudiante tiene que colocar exactamente como tú lo estás poniendo aquí. Si tú te equivocas aquí, le va a sacar cero. Entonces, se va a prestar para que veamos reclamos de parte de ellos. Así que, compañeros, igual les voy a enseñar luego en otro video cómo poder corregir estos exámenes, cómo corregir esto. Pero esto es muy importante que usted tiene que tenerlo muy en cuenta, ¿no es cierto? Y ahora tenemos otra opción de pregunta. Esa sería la de respuesta corta, ¿no es cierto? Entonces tú pones acá respuesta corta y como decíamos acá, y aquí la calificación le vas a poner 100% y lo que intenté yo, ¿no es cierto? Pude haber contestado el antro pilórico, debí haberle puesto así, y acá pude haber dicho solo el antro y también le doy que es una segunda opción, una segunda manera de llamar las cosas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces esa es la idea. Por ejemplo, el espacio de Morrison, espacio hepatorrenal. Entonces son cosas así que en medicina a veces sí tenemos esos dos nombres para algunas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis queridos compañeros, en esa, en esa situación de las respuestas cortas, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro tipo de pregunta que tenemos? Otra que he usado últimamente es una nueva pregunta. Es esta, dice, de verdadero y falso, ¿no es cierto? Es la más sencilla que hay sobre la faz de la Tierra, ¿no es cierto? Indicar que es verdadero y falso. Por ejemplo, yo no daría más de un minuto máximo para esto, a menos que el enunciado sea muy grande. Nombre de la pregunta, ¿no es cierto? Cualquier nombre para identificarla. Como te digo, este nombre no le aparece al estudiante, solo te aparece a ti en tu banco de preguntas. Eh, del siguiente enunciado, ¿cuál es verdadero? Puede poner, ¿no es cierto? El siguiente enunciado, ¿cuál es verdadero? Y todo eso, ¿no es cierto? Sí, entonces tú vas ahí, aquí está la respuesta, donde está puntuación por defecto 1, retroalimentación general, esta es la respuesta verdadera, ¿sí? Entonces aquí tú tienes que colocar cuál es la respuesta correcta. Si esta es, por ejemplo, aquí está retroalimentación, no ponemos, ¿no es cierto? Respuesta, esta respuesta correcta tiene que ser verdadera o falsa, esta va a ser la opción verdadera. Entonces, por ejemplo, la facultad SH de Medicina queda detrás del hospital. Perdón las faltas de ortografía, es por el apuro del hospital. Ya mismo tengo que iniciar clases, así que estoy un poquito apurado. Sí, ya, entonces esa sería la verdadera. Entonces voy a poner acá abajo, ¿no es cierto?, la retroalimentación. Sí, ok, entonces tengo aquí la respuesta verdadera a esta, la respuesta correcta en esta. ¿Cuál sería el asunto de la falsa? Puedo colocar también la falsa, ¿no es cierto? Puedo colocar la falsa aquí, sí, del siguiente enunciado, que es falso, queda detrás del hospital militar.
Entonces, puedo también colocar estos enunciados acá, si la retroalimentación diga cuál es el enunciado del siguiente enunciado, cuál es verdadero, o simplemente dejarle en este enunciado. Un solo enunciado, como está aquí, podría dejarlo así, ¿sí? Entonces, acá abajo puedo colocar la retroalimentación de ese enunciado. Diga si es verdadero o falso lo que estoy colocando en este punto. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, ellos tienen que contestar que esto es falso, esto es lo correcto, es falso, ¿sí? Entonces, si es verdadero, pues quitamos esto de acá, ¿no es cierto? El hospital sería Isidro. Entonces, básicamente es colocarle a ese enunciado si es verdadero o falso. Si tú quieres tener 3 o 4 verdaderos, la opción que tienes que utilizar es la que vimos hace un momento. Múltiples opciones con varias respuestas posibles. Entonces, ahí sí tienes la oportunidad de poner varios verdaderos y varios falsos. ¿Sí? Y la última que tenemos por aquí, que también la he ocupado, es esta preguntita de emparejamiento. Este de emparejamiento, ¿no es cierto? Que es lo mismo que hacían en el colegio y en la escuela, sobre todo, unir con flechas. Esa es la idea, ¿no es cierto? Aquí tengo de emparejamiento, aquí tengo unita cara posterior. Entonces, ahí tendríamos una de emparejamiento. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las preguntas de emparejamiento, donde yo pongo el enunciado de la pregunta. Dice, referente a la cara posterior del estómago, relacione lo correcto. Entonces, te va a pedir que, por favor, dice, debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas, ¿no es cierto? Por obvias razones. Entonces, 2 preguntas frente a 3 respuestas que tienen que señalar. De las 3 que tiene al frente, tiene que elegir 2. Esa es la idea. Entonces, entre las hojas del ligamento gastrofrénico pasa o se encuentra. ¿Qué se encuentra ahí? Un tejido fibroso que forma. Ahí esa es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Pones la pregunta 1, tiene que estar relacionada con esto. La pregunta 2, relacionada con la respuesta correcta. Y la 3 está relacionada con la siguiente. Y entonces tengo que darles 2 opciones más que son falsas. Bolso mental y no pongo nada en las preguntas. ¿Sí? No pongo nada a las preguntas. De manera que en el momento que mis estudiantes abran esto, sus estudiantes van a tener, por decirlo, en el lado izquierdo 3 preguntas y en el lado derecho 5 respuestas. Entonces ellos tienen que relacionar cuál es la respuesta verdadera para cada una. Entonces aquí tienes, aquí tengo, pero aquí en el sistema, ¿cómo lo programo? Pregunta, respuesta correcta. Pregunta, respuesta correcta. Pregunta, respuesta correcta. Sí, y por último, pregunta, perdón, aquí me equivoqué. Pregunta, respuesta correcta. Y acá solo la respuesta sin ninguna pregunta, respuesta sin ninguna pregunta, porque básicamente eso es lo que queremos que nuestro estudiante relacione. Entonces, con eso, básicamente ya tenemos las preguntas que más usualmente utilizamos. Hay otra que en lo personal no la he ocupado porque se supone que esto tiene que ahorrarte tiempo para calificar y no darte más trabajo. ¿Cuál es la otra? Es la de, por ejemplo, una nueva pregunta y colocar aquí eh, de ensayo. Este es una de ensayo, es para que los estudiantes puedan básicamente respuesta en unas pocas frases o párrafos. Es decir, por ejemplo, yo podría colocar acá, como en el caso de la anatomía, sería sencillo colocar acá, nombre de la pregunta, por ejemplo, cara visceral del hígado. ¿Cierto? Y enunciado la pregunta y poner, por favor, describa los elementos más importantes o refiérase a la cara visceral del hígado, ¿no es cierto? Entonces, acá pongo la puntuación y no la voy a corregir. Esta tengo que corregirla yo, no me da opción de que yo ponga la respuesta, como te puedes dar cuenta. Puntuación, un punto, retroalimentación general, estaría ahí la situación, ¿sí? Entonces, básicamente, ahí tendrías ya esto, obviamente, se te va a ir a tu examen. Sí, va a ir a tu examen, entonces tú vas a lo que hemos hecho siempre, ¿no? Claro que la gran mayoría hemos hecho ese sistema y te va a salir aquí ya todas las preguntas aquí en un orden lógico, ¿no es cierto? Te va a salir todas las preguntas acá para poder tener nuestro señor examen, ¿sí? Luego, ¿qué vas a hacer? Una vez que tengas todas las preguntas, haces clic acá donde dice guardar, ¿no es cierto? Acá donde dice guardar, vas a hacer clic, guardar. Y el asunto es que la página no cambia, no cambia. No creas que porque no hay preguntas, no cambia. Simplemente puedes guardar, dar acá, ¿sí? Y luego no va a cambiar para nada. Simplemente para darte cuenta, puedes venir acá donde está la lección, cualquier cosa de esas, y para nuevamente volver a entrar. Si vuelves a entrar y deberían estar ahí ya todas tus preguntas, mi querido amigo. Entonces, esta es la parte de las preguntas, ¿sí? Esto es como usualmente la mayoría lo estamos haciendo. En el próximo video te voy a enseñar a hacer la parte de lo que sería, ya me están llamando los estudiantes, imagino, sí,
Entonces, la próxima parte te voy a enseñar cómo hacemos el asunto de cuestionarios y cómo hacemos preguntas aleatorias. Gracias por su atención, compañeros. Wop, shooby wop, shooby wop.